Estamos entonces en los asuntos de opinión, hablando particularmente sobre el cristiano y la Navidad. Esta es nuestra sexta parte dentro de esta temática de la Navidad. Y continuamos, por supuesto, con nuestro examen y análisis acerca de la idolatría. Vimos en nuestra lección anterior tres connotaciones del término, o mejor, tres formas en que se comete el pecado de idolatría. La que nos compete a nosotros en esta serie son las dos primeras connotaciones. Primero, adorar a un dios ajeno o cualquier divinidad pagana fuera del Dios verdadero. Y segundo, adorar a Dios por medio de imágenes que lo representen. Eso fue lo que nosotros estudiamos en nuestra anterior lección. Ahora, en esta lección nos enfocaremos en una práctica muy común en varias iglesias y denominaciones, pero con particularidad en el catolicismo de Roma, y es la de usar o tener imágenes en sus lugares de reunión durante el culto. Ellos disponen de argumentos sutiles para justificar sus prácticas, pero veremos que dichos argumentos no son válidos ante lo que Dios demanda de todos nosotros, los que profesamos la fe en Jesucristo. Entonces, vamos a responder la siguiente pregunta a lo largo de esta lección. ¿Qué dicen las iglesias que usan imágenes en sus cultos? ¿Cómo defienden esa práctica? ¿Qué hacen? Bueno, en la lección anterior aprendimos que el mero hecho de tenerlas no constituye en sí pecado. Tenerlas nada más no es un pecado. Dios no condena el arte, la pintura, las esculturas como tal. No hay que llegar a esos extremos de ir y condenar el tener algún tipo de obra, arte o escultura, acusando a quien la tenga que está cometiendo el pecado de idolatría. Nosotros ya aprendimos lo que significa eso. Pero para aclarar un poco los comentarios que se suelen suscitar por falta de conocimiento y sobre todo por ese espíritu anticatólico que muchos muestran sin saber ni lo que dicen ni lo que afirman, voy a decir que la Iglesia Católica Romana no es la única que usa imágenes en sus cultos. Bueno, tal vez nosotros aquí en Occidente no tenemos de pronto o- otra, otro lugar, otro grupo al que apuntar sobre este asunto, sino a la Iglesia Católica Romana. Pero en Oriente, las iglesias ortodoxas, que a propósito son iglesias muy antiguas, algunas remontándose incluso al segundo y tercer siglo de la historia del cristianismo. Hablo de la iglesia copta, la iglesia de Armenia, la iglesia ortodoxa etíope, que de hecho en el poder de ellas están algunos de los textos o códices de los cuales se traduce la Biblia al español. Todas estas usan imágenes en sus cultos, tal y como los católicos las emplean. Además, la iglesia anglicana, especialmente en sus ramas más tradicionales, utiliza imágenes y decoraciones en sus lugares de reunión, aunque no lo hacen con la misma intensidad que lo suele hacer la iglesia católica romana o la iglesia ortodoxa. Uno pensaría también, por ejemplo, que estas iglesias que vinieron de la reforma protestante eh, causada por Martín Lutero, por ejemplo, la iglesia luterana. Por venir de Lutero, un monje que se rebeló, que protestó contra varias doctrinas de la iglesia romana en su momento, uno pensaría que no usan imágenes en sus cultos. Sin embargo, mis hermanos y oyentes, aunque el luteranismo tradicionalmente evitaba el uso de imágenes para la veneración, algunas iglesias luteranas, especialmente en Europa, incluyen crucifijos,
pinturas, vitrales como elementos visuales, educativos y decorativos de sus templos. Y algunas iglesias evangélicas actualmente usan cuadros, pinturas, cruces como elementos decorativos en sus lugares de reunión. Estos últimos suelen defender su costumbre diciendo que son diferentes a los católicos romanos porque es que ellos no hacen muñecos, dicen. Ellos creen que existe una diferencia, una diferencia entre un cuadro y una pintura o un muñeco o estatua de sal, perdón, no, o estatua como tal, de las que suelen elaborar con yeso estos grupos y que utilizan para decorar sus lugares de reunión. Ellos creen que hay una diferencia entre lo uno y lo otro. La Biblia simplemente dice que no se deben elaborar imágenes para adorar ya sea un Dios ajeno o al Dios de la Biblia. Pese a eso, su argumento para defender esa práctica viene siendo el mismo que usa el catolicismo. Ellos dicen, nosotros no adoramos esas imágenes, sino que las usamos como adorno. Es igual lo que dicen estas iglesias evangélicas, luteranos, anglicanos, a lo que dicen los ortodoxos y los católicos romanos. Entonces, como podemos ver, son varios los grupos religiosos que disponen de imágenes en sus cultos, porque hoy día hay siempre la preeminente idea de que son solamente los católicos romanos los que lo hacen. Los ponen en sus lugares de reunión y a la luz de lo que hemos visto, de lo que hemos estudiado sobre el tema de la idolatría, podemos concluir, hermanos, sin miedo a equivocarnos, sin miedo a pecar, que tener una estatua, un cuadro, una pintura, sea en la casa o sea en el lugar de reunión, eso no constituye ningún pecado oído siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Y esto a la luz del estudio de la semana pasada. Primero, la imagen no debe ser adorada. Y segundo, la imagen no debe usarse como medio de adoración hacia Dios. Dos cosas se tienen que cumplir para que no se cometa el pecado de la idolatría. Esa imagen no se tiene por qué adorar. Y segundo, esa imagen no se debe utilizar como un intermedio, como un medio para adorar a Dios, porque a Dios no se le debe adorar por medio de imágenes. En esto, el catolicismo romano y las iglesias ortodoxas fallan, porque, por ejemplo, voy a poner una imagen del famoso, la estatua conocida como el Señor de los Milagros de Buga. A esta estatua la gente le atribuye poderes milagrosos. Y si se escudan bajo el argumento de que son simplemente representaciones, que no las adoran, que adoran esa la persona que esa imagen representa, que adoran esa Jesucristo o a Dios, la pregunta es, ¿por qué hacen largos viajes para ver esta estatua, por ejemplo, la de Buga? ¿Por qué lo hacen? Porque creen que la imagen es la que tiene poderes milagrosos o creen que el Señor opera a través de esta imagen. Si de verdad fuese cierto que creyesen en que la imagen no se adora y que es el que la representa, el que le da de pronto algún tipo de valor y que están adorando a Dios, entonces pedirían y orarían en cualquier parte del mundo sin tener que ir a buscar esta estatua. Pero dentro, en lo que es la práctica, la vivencia de los adeptos de este grupo religioso, el catolicismo romano y las iglesias ortodoxas, están rindiéndole culto de adoración a una imagen
que dicen representa a Jesucristo. Ya vimos que la idolatría envuelve o cobija ambas cosas. Adorar la imagen creyendo que esta es un Dios, que era lo que se cometía en los tiempos bíblicos, el paganismo, pero también usar una imagen para representar a Dios mismo, adorándolo por medio de la imagen. Ambas prácticas son idolatría y por ende toda denominación o iglesia que haga esto peca por idolatría. La iglesia romana y también la iglesia ortodoxa, que por siglos han usado imágenes o estatuas en los templos donde se reúnen, cometen idolatría al usar las imágenes como medios, vínculos o representaciones de los divinos, entre tanto que están disponiendo de ellas para rendir un culto de adoración o liturgia para Dios. Esto, hermanos, vuelvo y reitero, tal y como lo estudiamos en la lección anterior, es idolatría. Ahora, ellos han formulado algunos argumentos interesantes con el fin de defender y justificar la costumbre de usar imágenes en los templos donde se reúnen. La Iglesia de Roma, por su parte, suele decir que ellos no adoran a María y a los santos, sino que los veneran y que las imágenes no las adoran, sino que las veneran. Dicen, no adoramos las imágenes, sino que las veneramos. Para ellos hay una diferencia trazada entre adorar y venerar. Venerar, dentro del pensamiento del catolicismo romano y ortodoxo también, venerar es tener un gran respeto o reverencia hacia algo o alguien, siendo llevados al punto de rendir culto a través de esa reverencia o veneración. El problema es que cuando se habla de rendir un culto o servicio litúrgico, con actos de adoración trazados como oraciones, cánticos y demás acciones de adoración, todo esto deja de ser una simple veneración sana y pasa a ser adoración ilícita. Por lo tanto, la supuesta diferencia entre venerar y adorar que ellos delinean y enfatizan se pierde por completo. Podemos ver ahí en pantalla una imagen de lo que realmente sucede con las imágenes. Es más, observen al máximo líder de la iglesia romana en esta imagen besando un ídolo. Es cierto que uno puede venerar a algo o a alguien en cierto sentido. Por ejemplo, si se toma la palabra venerar como guardarle mucho respeto o admiración a alguien, ahí es válido. Hasta ahí estaría bien el asunto sin pasar la línea de lo bueno y lo malo. Pero cuando ya se pasa de esta línea y se procede a rendir un culto o servicio de adoración, una liturgia, a eso que se venera, el acto ya ha dejado de ser una veneración leve y ha pasado a ser una veneración elevada, lo cual es lo mismo que adoración. Y por ende, al no ser Dios el objeto de esa veneración elevada, de esa adoración, pues se termina cometiendo idolatría. Es más, esta palabra adorar que estudiamos, vimos que son varias palabras, ¿no? Pero estudiamos una particular, la palabra proscuneo, que traduce adorar, palabra griega proscuneo. Si uno la desglosa, si uno mira su etimología y la desglosa, pros, que digamos es la primer partícula o el prefijo, pros, dice, es una preposición que significa hacia o en dirección a. Y
Quineo, un verbo que significa besar. Este significado surgió a raíz de que en la antigüedad a los emperadores o a los reyes se les besaba la mano como una señal de adoración. Entonces, la palabra literalmente significa besar hacia. Por supuesto, soy consciente de que proscuneo en los tiempos de Cristo no se utilizaba en este sentido etimológico, sino que significaba simplemente rendir adoración. Ahora, esto en su etimología, besar la mano, era un acto de adoración que se hacía con respecto a los reyes y gobernantes de tiempos antiguos. Pero lo que estamos viendo en la imagen habla más que mil palabras. Entonces, cuando no es Dios el objeto de adoración o cuando es Él, pero se le adora por medio de una imagen, se comete idolatría. Entonces, la iglesia romana, al igual que los ortodoxos, tienen sus argumentos, tienen sus afirmaciones para justificar esto que hacen. Ellos dicen que hay diferentes grados de adoración. De hecho, utilizan unos términos que dicen, existe la dulia, la hiperdulia y la latría. La dulia, dentro del pensamiento católico romano y ortodoxo, es el honor dado a los santos. La hiperdulia es el honor que se le da solo a María porque la consideran la más grande de los santos. Y la latría es el honor que se le da solo a Dios. Entonces ellos clasifican los grados de adoración, dicen, y así justifican sus cultos en honor a los santos, a María, diciendo que no están dando adoración, sino simplemente veneración. El problema de ellos es que no están meramente admirando a los santos. Si fuese una veneración en el sentido de admirar y respetar, sería válido, pero es que realmente no están admirando a los santos solamente, sino que les rinden culto y servicio litúrgico, misas dedicadas a ellos. Y aquí ya se pasó de la admiración a la adoración. Es más, las escrituras son enfáticas que actos como exaltar, glorificar, alabar y dar honor en un sentido espiritual, eso solamente se le debe ofrecer a Dios o de lo contrario es idolatría. En Apocalipsis capítulo 5 del 13 al 14 leemos. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué sucedió luego? Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos que hicieron, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Lo que he resaltado en rojo dentro de este pasaje son las cosas que solamente se le pueden ofrecer a Dios. Otra dificultad que tienen los católicos romanos y los ortodoxos es que no hay en la Sagrada Escritura alguna indicación de que Dios autorice a la iglesia a rendir un servicio de veneración a los santos. Nosotros ya vimos en una clase la diferencia entre el cristiano como individuo y los cristianos como iglesia. Y aprendimos que al reunirnos como iglesia, solamente podemos hacer aquello que Dios haya autorizado, ni más ni menos, porque Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, una cosa sería que individualmente, a nivel individual, un cristiano admire, respete a un santo del pasado, un cristiano en particular. Yo en lo personal, yo soy fiel admirador de la obra del apóstol Pablo y en ese sentido yo lo respeto y venero en un sentido de admiración.
Pero otra cosa es que mi admiración y veneración por dicho personaje de Dios me conduzca a rendirle un culto o servicio litúrgico para honrarlo o a postrarme incluso en mi habitación, honrando al apóstol Pablo y exaltándolo. Aquí ya se dejó a un lado el acto de venerar y se ha pasado a la adoración. Y al ser Pablo un apóstol, un hombre común y corriente, esa acción de rendirle culto o servicio litúrgico o exaltación se constituye claramente en idolatría. Miremos lo que sucedió entre Cornelio y Pedro. Hechos capítulo 10 del 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Cornelio? Y postrándose a sus pies, adoró. Aquí la palabra adoró es proscuneo. Y miren lo que dice luego. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Le rechazó esa adoración. ¿Por qué razón? Porque él es un hombre y no es digno de ser adorado. Solo a Dios se le adora. El apóstol Juan nos narra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Aquí ya no es un ser humano, sino un ángel de Dios el que está recibiendo adoración. ¿Y qué hace el ángel? Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Ahora, ¿por qué? Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿A quién se debe adorar? Ahí dice, adora a Dios. Esta es la enseñanza de la Biblia con respecto a actos de exaltación, honor, honra, alabanza hacia las criaturas de Dios, cosa estipulada como idolatría. Como podemos ver nosotros en los textos citados, estos dos hombres de Dios, cuando intentaron adorar a seres creados, finitos, no divinos, como lo era el apóstol Pedro y el ángel que hablaba con Juan en la isla de Patmos, estos últimos corrigieron la actitud de Cornelio y de Juan e impidieron que ellos terminaran de adorar lo que no es divino. Ahora, notemos que estos pasajes donde Cornelio y Juan trataron de adorar a hombres o ángeles, notemos algo interesante, mis hermanos. Ahí no nos dice si salieron corriendo en busca de incienso o si armaron un altar en su honor o si tomaron la cena del Señor en conmemoración especial. Es más, ellos no estaban ahí reunidos como iglesia. Por ende, su adoración no era litúrgica, sino personal. El término griego en ambos pasajes es proscuneo, y aún así lo que pretendieron hacer estaba mal, les fue prohibido. Lo que vemos es que Cornelio se postró para adorar y Juan hizo lo mismo, se postró con el fin de adorar al ángel que le hablaba. Ambos buscaron una manera de exaltar, de alabar, de dar gloria, de venerar con un acto de adoración a estos dos personajes y les fue prohibido. Sin lugar a dudas, María, la madre de nuestro Señor, haría lo mismo, impediría que se le rindiera adoración tal como Pedro y el ángel del Señor lo impidieron. De aquí determinamos que las prácticas de la iglesia romana y la iglesia ortodoxa están totalmente fuera de lo permitido por Dios. Hoy día es común a la hora de discutir con adeptos de estas iglesias ortodoxas e iglesia católica romana, es muy común actualmente, y yo he escuchado a varios que de hecho les gusta estudiar mucho la teología católica, ortodoxa, romana, y uno oye de ellos como objeción y defensa a este señalamiento,
La excusa de que las imágenes no son adoradas, sino que se usan como representaciones de las cosas espirituales y que simplemente son usadas como medios para venerar y recordar a los santos, a la Virgen o a Dios o a Jesucristo, etcétera. Miren lo que dice la Enciclopedia Católica. Voy a citar directamente de las fuentes de ellos. Ellos explican aquí, observen. Existe una diferencia esencial entre la idolatría y la veneración de imágenes practicada en la Iglesia Católica, que mientras el idólatra atribuye divinidad o poderes divinos a la imagen que reverencia, el católico sabe que en las imágenes, dicen, no hay divinidad ni virtud debido a la cual deban ser adoradas, que no se puede dirigir peticiones a ellas y que no debe depositarse confianza en ellas. Bueno, esto dice la letra ahí en la enciclopedia. Siguen diciendo que el honor que se les brinda a ellos está referido a los objetos, o sea, prototipos, lo que representan, de modo tal que a través de las imágenes que besamos, miren lo que dice, que besamos y delante de las cuales nos descubrimos las cabezas y arrodillamos, adoramos a Cristo y veneramos a los santos cuya similitud representa. Ellos están bien confundidos porque solamente se aferran al significado de la palabra idolatría en su primera connotación. Ellos reconocen que idolatría es adorar un ídolo y atribuirle divinidad, o sea, solo se quedan con la primera connotación, pero evaden el hecho de que la palabra idolatría involucra una segunda y hasta una tercera connotación que ya las vimos en las lecciones anteriores. Adorar a Dios a través de imágenes es una forma de idolatría. Es más, la avaricia es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque pone a Dios en segunda instancia. Pero bueno, esa no es la que estamos discutiendo en estas lecciones. Esta excusa para sus prácticas a muchos les suenan plausibles, pero en realidad son excusas débiles. Y más cuando uno se detiene a mirar lo que en realidad ocurre dentro de sus templos. Decir que no las adoran, que solo las veneran, que solo son recordatorios, pero al mismo tiempo decidir rendirles honores, usarlas como medios o recursos en un culto, en la liturgia, eso es contraproducente, porque la palabra adorar, del griego latreia, significa rendir culto. Miren lo que dice el léxico de Taller sobre el término latreia, miren lo que significa. Recordemos esto, que ya lo vimos. ¿Qué significa latreia? ¿Cómo traduce? Bueno, traduce adorar, pero en su significado es servir por alquiler, servir, ministrar, ya sea a los dioses o a los hombres, y se utiliza por igual de los esclavos y libres. En el Nuevo Testamento, ¿qué significa? Prestar servicio religioso u homenaje, adorar, llevar a cabo los servicios sagrados, ofrecer dones, adorar a Dios en la observancia de los ritos de su culto instituido, de los sacerdotes, oficiar, descargar el sagrado oficio. Cuando dicen, no adoramos esas imágenes, solo las veneramos, pero luego dicen, este día, tal viernes, tal domingo, habrá una misa donde vamos a rendir un culto a tal imagen o a tal persona que no es Dios. Ahí se comete idolatría. Así solamente rehúsen a creer la primera connotación del término y rechacen la segunda. Aunque hagan eso, eso no va a cambiar la realidad de lo que es la idolatría. Adorar, en el griego latreia, significa prestar servicio religioso, y cuando se presta un servicio religioso dirigido a personas o a cosas que no son Dios, eso es idolatría. O incluso, como lo vimos, a Dios mismo, pero a través de imágenes, eso es idolatría. Usted no puede decir que tiene una imagen de Moisés en su casa, la famosa imagen de Moisés, la estatua de Michelangelo, que la tiene simplemente como adorno, como decoración,
y luego estarle prendiendo velitas, haciéndole oraciones, quemándole incienso, entonándole cánticos y todo en medio de un servicio de adoración. Lo uno y lo otro son contradicción. Al llevar a cabo actos de glorificación, aún el postrarse con rostro a tierra, como hicieron Cornelio y Juan, constituía un acto de adoración, el cual, si se dirige a algo que no sea Dios, equivale a idolatría. Este es el problema que tienen las iglesias romana y la iglesia ortodoxa. Ellos no solo veneran en el sentido de admirar y respetar a los santos, lo cual sería válido, sino que les rinden un servicio litúrgico especial, por lo que tanto Pedro como el ángel que hablaba con Juan mostraron que era algo prohibido porque se sale de los parámetros aceptables por Dios y se convierte en idolatría. Además, ellos mismos no se han logrado poner de acuerdo con sus definiciones respecto a las imágenes. En el diccionario católico pastoral, ellos explican el propósito de las imágenes que usan en sus cultos. Observen, voy a citar diccionario abreviado de pastoral. Miren lo que dice. La imagen es representación, especialmente escultórica, de Jesucristo, la Virgen María o de los santos. Pero ahí dice para qué están destinadas. Que yo lea bien y lo resalto, o no sé si veo borroso, destinada a recibir un culto de veneración especial por parte de los fieles. Cuando ya se habla de destinada a recibir un culto, o sea, la treya, estamos hablando de rendir adoración a algo que no es Dios y por ende en su esencia, idolatría. En el Código de Derecho Canónico de 1971 nos muestran que sus cultos no se rinden única y exclusivamente a Dios, sino que van dirigidos también a los santos, cosa que como ya vimos, aunque no usaran imágenes, sino solamente dedicaran un culto a un santo, eso ya es idolatría, porque eso fue lo que Pedro le impidió hacer a Cornelio y lo que el ángel no aprobó del apóstol Juan. Miren lo que dice el Código de Derecho Canónico de 1971. Dice, con el fin de promover la santificación del pueblo de Dios, la Iglesia recomienda a la peculiar y filial veneración de los fieles a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios, a quien Cristo constituyó Madre de todos los hombres. Asimismo, mire lo que dice, promueve qué cosa, el culto, la treya, el culto verdadero y auténtico de los demás santos, con cuyo ejemplo se edifican los fieles y con cuya intercesión son protegidos. Por más que aleguen y arguyan que ellos no adoran las imágenes, sino que las veneran o que les rinden dulia y perdulia y latreia, en la práctica lo que están haciendo es rendirles un culto, un servicio litúrgico, y eso es lo mismo que adorar. Es más, muchos de los adeptos de la iglesia romana y de las iglesias ortodoxas ignoran que este asunto de usar imágenes en los cultos fue un tema bien controversial, bien polémico en los primeros siglos del cristianismo, alrededor del siglo IV hasta el siglo IX. Provocó cismas, provocó divisiones y que fue rechazado por muchos cristianos de la época, pese a que el clero dictaminó algo contrario al sentir de la mayoría de los fieles. La discusión sobre el uso de estatuas en los templos de las iglesias ocurrió principalmente durante el periodo conocido como la controversia iconoclasta, así se conoce en la historia, de los siglos octavo y noveno. En este debate, esta controversia culminó con varios concilios que se llevaron a cabo importantes, siendo el más destacado el segundo concilio de Nicea
en el año 787. El primer concilio de Nicea, del que más se conoce, es aquel donde se destituyó a Arrio y se condenó la doctrina arriana que negaba la divinidad de Cristo. Bueno, el segundo concilio de Nicea, en el 787, se hizo con el fin de discutir si se aceptaban o no las imágenes o las estatuas en los templos. ¿Qué hizo el clero? Reafirmó el uso de imágenes en el culto cristiano con fines litúrgicos. De ahí que aquellos que rechazaban las imágenes en los cultos se les llamaba iconoclastas. Querían eliminar los iconos, estatuas, imágenes, ídolos, sosteniendo que su veneración y rendición de cultos especiales era una forma de idolatría. Y como lo vimos en la lección anterior, tenían la razón. Y el segundo grupo, los iconófilos. Ellos defendían que los iconos, o sea, las estatuas, eran una representación legítima de lo divino y miren, y una herramienta para la oración y adoración y la enseñanza. Y hasta el son de hoy así se mantienen. Algunos devotos de estas dos iglesias, la romana y la ortodoxa, arguyen que en el concilio lo que se aclaró fue que las imágenes se podían usar como recurso de veneración, pero no para adoración. Yo he hablado con algunos y así me dicen. No, pero es que no se dictaminó en ese concilio que se tenían que adorar, sino simplemente venerar y que eran un recordatorio. Pero eso es lo que dicen por desconocimiento. Cuando uno mira el escrito de ese concilio, que está en griego a propósito, y voy a citarlo acá, lo que se dijo en ese concilio, lo que se determinó realmente es otra cosa. El Dessinger es una colección de textos que recopila las enseñanzas y declaraciones de la Iglesia Católica Romana a lo largo de la historia. Es un documento que fue compilado por el teólogo alemán Heinrich Joseph Dominicus Dessinger en el siglo XIX. El Dessinger reúne varios concilios que se han hecho a lo largo de la historia, varios documentos papales, varias definiciones dogmáticas, así como otros textos relevantes para la fe y la moral de la Iglesia romana. Su objetivo era proporcionar una referencia a todos los adeptos, información, pronunciamientos y declaraciones más importantes de la Iglesia. En el sitio web, y lo tomo de aquí directamente del sitio web del Vaticano, clerus.org, porque aquí citamos, es la fuente directa. Ese es el sitio web oficial del Vaticano, administrado por la Biblioteca del Vaticano y ofrece recursos para el clero y los fieles adeptos de este grupo religioso. Ahí encontramos el texto original que proviene del concilio que se ocupó de la cuestión de la veneración de las imágenes. Este texto es parte del séptimo concilio ecuménico, conocido como el Concilio de Nicea II, que se celebró en el año 787. Mire lo que dice. Canon 3. Decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada, con honor igual al del libro de los santos evangelios, porque a la manera que por las sílabas que en él se ponen alcanzan todos la salvación, así por la operación de los colores trabajados en la imagen, sabios e ignorantes, todos gozarán del provecho de lo que está delante, porque lo mismo que el lenguaje en las sílabas, eso enuncia y recomienda la pintura en los colores. Voy a resaltar lo que sigue, observen. Si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento. Asimismo, honramos y adoramos. Y en el texto griego de este concilio dice proscuneo. Honramos y adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya y las imágenes, no dicen a las personas, sino las imágenes de los santos ángeles, tal como en sus oráculos nos los
caracteriza la escritura. Además, las de todos los santos. Y miren la sentencia final. Los que así no sientan, sean anatema. Tras del hecho, se dan el lujo de condenar y maldecir a los que no practiquen la idolatría que ellos practican. Nótese que no solamente fueron en contra del sentir de la mayoría de fieles de la época, y no solo se opusieron a lo que enseña la escritura y a lo que por miles de años creyeron los santos hombres de Dios, tanto de la vieja como de la nueva dispensación, sino que se atribuyeron el poder de excomulgar a los que no aprobaran esas prácticas. No hacía menos de 4 siglos antes de ese concilio, los llamados padres de la iglesia habían condenado esas prácticas de adorar a Dios representándolo con imágenes. Ireneo de Lyon, por ejemplo, un reconocido cristiano del siglo segundo, en un libro llamado Contra los herejes, contra las herejías. Él combatía a los gnósticos de la época, que a propósito los gnósticos abogaban bajo la misma argumentación de la iglesia romana y ortodoxa, diciendo que se podían usar imágenes y estatuas para representar a Dios o a los santos. Bueno, miremos lo que dice, lo que dijo Ireneo contra ellos. Dice, ellos se llaman a sí mismos los gnósticos. Tienen algunas imágenes pintadas y otras fabricadas de diversos materiales. Y miren el argumento que ellos daban. Y andan diciendo que Pilato habría mandado hacer ese retrato de quién. Ahí lo dice, de Cristo cuando Jesús vivió entre los seres humanos. O sea, ¿qué hacían ellos? Imágenes de Cristo. Coronan estas imágenes y las ponen al lado de los filósofos de este mundo, es decir, con las de Pitágoras, Platón, Aristóteles y otros, y les rinden los mismos honores que acostumbran los paganos. ¿Qué está diciendo aquí este cristiano del siglo segundo que entendían estos actos de veneración por medio de imágenes, ya sea al mismo Cristo, al mismo Dios o a hombres santos, los reconocían como idolatría, como herejía? Ahí podemos nosotros notar cómo Ireneo condenaba el uso de imágenes para adorar, aunque hubieran sido hechas bajo la excusa de que representaban a Cristo o a Dios. Otro cristiano del siglo segundo, contemporáneo de Ireneo, Clemente de Alejandría. En este libro, Extracto de exhortación a los griegos, Protréptico, se llama así el libro, donde exhorta a los griegos a abandonar el paganismo, y lo que dijo. Pues bien, ¿qué tipo de locura es la de modelar estatuas a las que después ellos mismos van a temer, o la de tener estatuas que ellos mismos modelaron? No tememos a las estatuas, decían los griegos. No adoramos a las estatuas. Cuando dicen no tememos se refiere a que no las adoraban. Dicen, sino a aquellos a cuya imagen han sido hechas y a cuyos nombres están consagradas. No, hermanos, ¿no es este el mismo argumento de los romanos y los ortodoxos? Responde Clemente, bien, los teméis porque pensáis que están en el cielo, ya que no puede ser de otra forma si es que en realidad son dioses. A pesar de que Clemente de Alejandría dijo esto contra los paganos griegos, notemos el argumento que daban los griegos para justificar su práctica. No adoramos las estatuas, sino a los que ellos representan. El mismo argumento. Lactancio, un cristiano del siglo segundo y tercero, perdón, del siglo tercero y cuarto, un poco más cerca de la época de ese concilio de Nicea segundo, donde se aprobó el uso de las imágenes. Este es el testimonio de los padres de la iglesia. Mire lo que dijo. Es más, la imagen de un hombre parece necesaria cuando la persona está ausente, para recordarlo. Hoy diríamos que si un familiar nuestro viaja, está ausente de nosotros, guardamos una foto. Es más o menos la idea que transmite aquí Lactancio en este escrito. La imagen de un hombre parece necesaria cuando la persona está ausente y será inútil cuando esté presente. Claro, si tu familiar que estaba lejos llega a ti, lo ves cara a cara, tú sigues mirando la foto, ¿no? Ya la foto
pierde utilidad, será inútil cuando esté presente. Y miren lo que argumentaba, mientras que la de un Dios cuya divinidad y espíritu no puede estar nunca ausente de ningún sitio, es ciertamente siempre inútil. Tener una imagen con respecto que represente a Dios es inútil, decía él, porque Dios está en todas partes. Pero ellos temen que toda su religión se convertirá en inane y vana si no tienen delante aquello a lo que adoran y por eso hacen estatuas que, como son imágenes de muertos, son como muertos y es que carecen de sentido. Sin embargo, la imagen de un Dios que vive eternamente debería ser viva y con sentidos. Si esas imágenes reciben el nombre de simulacro porque tienen similitud con lo representado, ¿cómo pueden ser considerados semejantes a un Dios unos simulacros que no tienen sentimientos ni movimiento? No es, pues, imagen de Dios aquello que fabrican los dedos del hombre a partir de la piedra, del bronce o de otra materia. La imagen de Dios es el propio hombre que siente, se mueve y realiza muchas y grandes acciones. Bueno, hay que entender el contexto histórico en el que Lactancio pronunció esto. Él era un cristiano del siglo III y argumentaba contra los paganos. Sí, esto es de admitir, ¿no? Él argumentaba el hecho de que elaborar una imagen que represente a Dios era insensatez, pero aún así su principio aplica contra lo que practican las iglesias romana y la iglesia ortodoxa. Podemos notar entonces, hermanos, cómo la decisión dada en un concilio estuvo totalmente alejada de lo que pensaban los primeros cristianos y ni qué decir de lo que enseña la Biblia, que es lo que a nosotros nos interesa y que vamos a ver en esta parte final de nuestro estudio. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 32 del 3 al 5. Entonces todo el pueblo que hizo cuando Moisés se fue al monte, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. ¿Y qué hizo? Hizo de ello un becerro de fundición. Oído, paremos aquí. Esta adoración idólatra de los judíos, de los israelitas en el desierto, en el episodio del becerro de oro, el becerro que hicieron no fue para adorar un dios pagano, que quede claro, no es paganismo como tal. Ellos fundieron un becerro pensando que a través de ese becerro estaban representando a Dios. Sigamos leyendo. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Ellos, el episodio, hermanos, del becerro de oro fue en honor a Dios. Ellos no representaron en ese momento a Dios como un ser humano con pies, dos manos, cabeza, tronco, nada de eso. Lo representaron, fue con la imagen de un becerro, pero iba dirigida hacia Dios. Y aún así Dios los castigó porque eso era pecado, eso era idolatría. Entonces, que no se escuden diciendo que es que usan imágenes para adorar a Dios por medio de las imágenes, porque es exactamente una réplica del mismo pecado que cometieron los israelitas en el desierto. Ahí observamos cómo los israelitas en el episodio del becerro de oro lo que realmente pretendieron hacer fue una imagen que representara a Dios para adorarlo y vemos que Dios, sabemos la historia, el resto, Dios los castigó porque consideró eso idolatría, pecado. Me gusta lo que dice este comentario, Biblia del diario vivir. Dice, los cananeos a su alrededor adoraban a Baal, los que vivían alrededor de Israel. ¿Cómo representaban los cananeos a Baal? Lo imaginaban como un toro. Este era su símbolo sagrado de poder y fertilidad y estaba relacionado íntimamente con prácticas de inmoralidad sexual. Sin duda, a los israelitas recién salidos de Egipto les pareció muy natural hacer un becerro de oro para representar a quién, al Dios que acababa de liberarlos de sus opresores. Estaban cansados de un Dios sin rostro,
pero al hacerlo estaban desconociendo el mandamiento que recién habían recibido. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Puede que incluso pensaran que estaban adorando a su Dios. Su aparente sinceridad no era ningún sustituto para la obediencia o excusa para la desobediencia. Más que claro, ¿no? Dios mismo había advertido a su pueblo de que se cuidaran de llegar a elaborar cualquier tipo de figura que buscara representarlo a él, a Dios, para luego usarlas en sus cultos de adoración. Deuteronomio capítulo 4, del 15 al 19, dice, guardad pues mucho vuestras almas. Y miren lo que les dice, pues ninguna figura visteis el día que habló ¿quién? Jehová con vosotros en medio del fuego. ¿Qué les está diciendo Dios? Cuando yo me les manifesté a ustedes en medio de la columna de fuego, ustedes no vieron de mí ninguna figura. ¿Para qué? Para que no se vayan a poner a hacer imágenes de mí. Es lo que Dios les está diciendo aquí. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, o sea, que lo representen de cualquier forma, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué está diciendo Dios en este texto? Primero comienza diciéndoles, cuando yo me les manifesté a ustedes en medio de la columna de fuego, ustedes de mí no pudieron ver ninguna figura. Vieron la columna de fuego, eso sí, vieron el milagro, pero no vieron mi apariencia. Figura es apariencia. Y ahora, ¿por qué? Para que no se corrompieran y empezaran a hacer esculturas con respecto a Dios y luego les prohíbe que no se fueran a hacer representaciones de Dios basadas en varón, hembra o animales. Nada de esto puede representar a Dios y mucho menos se inclinen a ellos y les sirvan con culto. Pero esto es lo que actualmente hacen las iglesias romana y ortodoxa. Importante, y ya para finalizar, que el Nuevo Testamento nos advierte a nosotros a que no caigamos en los mismos errores que cometieron los israelitas en el desierto. Primera de Corintios 10, del 6 al 7 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y observe lo que dice el verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y sigue en el verso 11 diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En conclusión, mis hermanos, y ya con esto terminamos el tema de la idolatría. Todo lo indagado debería dejarnos claro el hecho de que, aunque el tener una imagen, y reiteramos lo que vimos en la lección anterior, tener una imagen como adorno o decoración porque se estime el arte, el tenerlas en el lugar de reunión puede tornarse en algo no conveniente. No vamos a decir que tenerlas meramente es pecado, porque ya sabemos que no. El tenerlas no constituye pecado. El pecado es usarlas para adorar. Entonces, llegarlas a tener en el lugar de reunión no conviene.
Tenemos el gran peso de la historia de la iglesia en el pasado, donde comenzaron a tolerar el uso de estatuas e imágenes en los templos donde se reunían los cristianos y luego, con el pasar de los años, de los siglos, esa práctica se convirtió en un tema de discusión que llegó hasta el punto de hacerse un concilio y lo peor terminó siendo motivo de apostasía y de imposición para que la gente adorara las imágenes. La iglesia romana y también la Iglesia Ortodoxa han venido haciendo en las últimas décadas un gran esfuerzo por cambiar esto, apelando a que el uso que hacen de sus imágenes no son para adoración, sino para veneración. Sin embargo, esos esfuerzos son infructíferos cuando vamos al terreno de la práctica y la vivencia. La gente común sigue postrándose, sigue besando y adorando esas imágenes. Todavía muchas de estas iglesias siguen rindiendo cultos especiales, servicios litúrgicos, disponiendo de estas imágenes, usándolas como medios de adoración, no solo para Dios, sino a los santos que dicen ellos que los representan. Como vimos, todo acto de adoración, todo servicio cultural o litúrgico que se dirija a Dios con imágenes y peor aún a cosas que no son divinas, como los santos, los apóstoles, la Virgen, los ángeles, etcétera. En las Sagradas Escrituras claramente están censuradas, siendo reconocidos esos actos como el pecado de la idolatría. Aquí también espero que despejemos muchas dudas sobre la cuestión del árbol de Navidad y de algunos otros elementos que se suelen usar para la temporada de diciembre. El meramente tenerlas, el usarlas como adorno no se constituye en pecado, pero el usarlas para rendir adoración, eso sí, conlleva a la idolatría. Hasta aquí, mis hermanos, esta, esta enseñanza, esta segunda y parte final sobre el asunto de la idolatría. Espero que haya sido de mucho beneficio para todos ustedes. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.